Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, inunde tu corazón en este momento. Te doy la bienvenida a este tiempo de reflexión, un espacio apartado para escuchar su voz y permitir que su palabra transforme nuestras vidas. Hoy te invito a un viaje, no en kilómetros, sino en la disposición de nuestro espíritu, hacia la antigua Jerusalén y aún más profundo, hacia el corazón de nuestra fe. El estanque de Betesda versus el estanque de Siloé. El estanque del envío, el llamado a sumergirse donde todo se activa. ¿Alguna vez has sentido que tu vida espiritual está en una sala de espera? Oras, anhelas, miras cómo otros reciben su milagro. Y tú sigues aguardando que algo suceda. Es un lugar de deseo, pero también puede convertirse en estancamiento. ¿Y si Dios tuviera otro lugar para ti? No de espera, sino de envío, no de pasividad, sino de activación divina. Porque hay lugares donde las personas esperan que algo ocurra, y lugares donde Dios envía para que todo suceda. En el corazón de la Jerusalén de los días de Jesús, había dos estanques que revelan dimensiones espirituales distintas, Betesda y Siloé. En ambos, Jesús obró milagros, pero cada uno encarna una forma diferente de relacionarnos con Dios, de experimentar su poder y de caminar en su propósito. Dos lugares físicos que hoy nos hablan de dos posturas del corazón. Juan capítulo 5 versículos 1 al 9 nos dice: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho, y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Betesda, casa de misericordia, se volvió irónicamente un sitio de desesperanza, la espera pasiva, la parálisis, la mirada fija en una señal externa. Veamos ahora Juan capítulo 9, versículos del 1 al 7. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es, enviado. Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo. Siloé, que significa enviado, es el lugar del envío y de la obediencia activa, no destino final, sino punto de partida, activado por una instrucción directa de Jesús. La diferencia es profunda. En Betesda, un hombre paralizado por 38 años quedó atrapado en un ciclo de frustración, esperando que las circunstancias cambiaran. En Siloé, un ciego de nacimiento recibió la vista no por esperar, sino por obedecer un mandato específico y, al parecer, ilógico. Betesda exhibe la impotencia de la religión y la tradición. Siloé revela el poder de una relación personal y obediente con el Salvador. Aquí surge la pregunta central: ¿en qué estanque estás viviendo tu vida? En Betesda, rodeado de necesidad, esperando que un ángel mueva el agua, dependiendo de un sistema, de una oportunidad o de que alguien te ayude.
O escucharás la voz de Jesús que te dice, ve, como aquel hombre enviado con una palabra específica, que en el camino de la obediencia encontró su milagro. Acompáñame a pasar de la parálisis de la espera a la activación del envío, a sumergirnos, no en la incertidumbre, sino en la obediencia que desata el poder de Dios. Betesda, el estanque de la espera. Un nombre que late con anhelo profundo, casi palpable. El Evangelio de Juan, capítulo 5, nos lleva a Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, un lugar con 5 pórticos llamado Betesda, Casa de Misericordia. ¡Qué ironía! La Casa de Misericordia se volvió escenario de desesperanza. Alrededor del estanque había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos esperando el movimiento de las aguas. Se creía que, de tiempo en tiempo, un ángel descendía y agitaba el agua. El primero en entrar después quedaba sano. Todos aguardaban ese instante, esa señal externa, como si su destino dependiera de un solo momento. Imagina la escena. Cientos de historias de dolor, miradas fijas en el agua, buscando la más leve ondulación, la señal de que su oportunidad había llegado. Todo giraba en torno a la superficie, expectativa intensa, pero atada a lo impredecible. Ojos clavados en el estanque, corazones sujetos a un método, fe condicionada al movimiento del agua. Todos dependían de un momento fugaz que podía cambiarlo todo. Era una atmósfera de expectativa y de límite, esperanza condicionada a un fenómeno externo. Una fe que miraba más al cómo que al Dios de los milagros. Era un sistema cruel. Premiaba al más rápido, al más fuerte, al que tenía ayuda. Por cada celebración, había muchos más frustrados. Esta es la mentalidad de Betesda. Competencia, comparación y la sensación de quedarse atrás. Mirada en el estanque, no en el Señor. ¿No te suena familiar? Nuestra cultura nos empuja a esperar. El trabajo perfecto, la pareja ideal, la gran oportunidad. Observamos las redes, viendo aguas moverse en otros, sus éxitos, sus bendiciones, y nos quedamos sentados al borde de nuestro estanque interior, mirando, comparando, postergando. Caemos en parálisis por análisis, esperando condiciones perfectas. Nos comparamos y sentimos que llegamos tarde. Otros parecen más rápidos, más listos, más bendecidos. Pasamos de participantes a simples espectadores de nuestra propia historia. En medio de la multitud, el Evangelio enfoca a un hombre, símbolo de la parálisis de Betesda. Llevaba 38 años allí. Piensa en eso. 38 años, más de 13,000 días, 3 décadas y media viendo pasar la vida, con la esperanza atada a un estanque. 38 años viendo a otros entrar, correr, saltar, celebrar. 38 años contemplando milagros ajenos, mientras su condición seguía igual. Cada celebración ajena era un recordatorio de su impotencia. La alegría de otros le dolía como una herida abierta, y su confesión terminó volviéndose identidad. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. La espera se convirtió en resignación. ¿Lo ves? Ya no era solo un problema físico. La parálisis alcanzó su mente y su espíritu. Su identidad se fusionó con su limitación. Era el hombre que no tenía a nadie. Así opera Betesda. Te nombra por tu carencia. Su esperanza dependía de un sistema, de ayuda humana, de llegar primero, de un movimiento externo. Su mirada estaba en el método del milagro, no en el Dios de los milagros. Fe en el estanque, y no en el Señor. Entonces llegó Jesús y rompió los esquemas de Betesda. No miró el agua ni esperó al ángel. Fue directo al hombre descartado por 38 años, y no lo llevó al agua. Lo sacó del método para llevarlo a la palabra. Le dio una palabra que no dependía de circunstancias y creaba nueva realidad. Levántate, toma tu lecho y anda. Autoridad divina sobre años de parálisis. Cuando aparece la voz del Creador, el sistema deja de ser necesario. Cuando la palabra viva te encuentra, las condiciones externas pierden su poder.
Jesús nos enseñó una lección que resuena hoy para ti y para mí. El milagro no estaba en el estanque. El milagro estaba en él, Siloé, el estanque del envío. Pero Siloé nos apunta a alguien mayor, Silo, Shilo, el que habría de venir. Génesis 49 alude al Mesías. Jesús es ese enviado, el Hijo mandado por el Padre. Por eso, cuando dice ve a Siloé, no solo indica un lugar, nos dirige a su persona, al modelo, a la fuente. En la fiesta, Jesús clamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7. Él es el agua viva que corre, y nos hace correr. Luego declaró: yo soy la luz del mundo. Juan 8. Y en Juan 9, esa luz abre ojos. Mediante obediencia, un hombre ciego de nacimiento se encuentra con Jesús. Los discípulos quieren discutir causas. Jesús desea manifestar la gloria de Dios. Hace barro, unge sus ojos y prepara una instrucción. Ve, lávate en el estanque de Siloé. Y Juan añade un detalle luminoso. Siloé significa enviado. No es una nota histórica cualquiera, es revelación espiritual. Dios obra por medio de enviados. El milagro no se activó con el barro, se activó cuando obedeció y caminó al lugar del envío. Barro en los ojos, incomodidad, proceso, una palabra clara y un paso claro. Así obra el enviado. Habla, envía, ilumina, transforma. Silo apuntaba al Rey prometido. Siloé revela al Rey presente que nos envía. Jesús no solo sana en Siloé, forma discípulos en Siloé. A lo largo de los evangelios se observa un principio constante. Aunque el poder del milagro provenía únicamente de Jesús, él casi siempre pedía una respuesta de la persona que lo iba a recibir. Al paralítico le ordenó: levántate, toma tu camilla y anda. Al ciego le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. A los siervos en las bodas de Caná les pidió llenar las tinajas de agua. A los leprosos les mandó presentarse ante los sacerdotes, y a quienes buscaban su ayuda les preguntaba: ¿crees? ¿O qué quieres que haga por ti? Estas acciones no producían el milagro por sí mismas, sino que manifestaban obediencia, fe y disposición para recibir la obra de Dios. Así, Jesús enseñó que la fe genuina no es pasiva, responde a su palabra y actúa conforme a ella, permitiendo que el poder divino se manifieste en la vida del creyente. ¿Modelo para todo creyente? Mirar a Jesús y hacer lo que Él dice. Identidad antes que actividad. Eres enviado, pues perteneces. Obediencia antes que estrategia. Da el paso que oyes hoy. Compasión antes que plataforma. Ve hacia el que sufre más cerca de ti. Misión cotidiana, tu barrio, tu mesa, tu trabajo, son tu Siloé. No esperes que el agua se mueva. Muévete tú hacia él. ¿Cómo seguir al enviado? 3 prácticas sencillas. 1. Ora y escucha. Señor, ¿a quién me envías hoy? 2. Obedece algo pequeño. Un llamado, un perdón, una visita. 3. Sirve a uno con amor. Luego, comparte lo que Cristo hizo. Cuando sigues al enviado, te conviertes en enviado. Y en ese camino, todo se activa. Jesús, nuestro Silo, nuestro Siloé, nuestra senda. Ve, lávate. Camina en su luz. Señor, envíame hoy. Abre mis ojos y úsame para tu gloria. Amén. La diferencia entre ambos estanques. Betesda. La gente espera que el agua se mueva. Siloé. Un hombre se mueve hacia el agua. Betesda. Dependencia de las circunstancias. Siloé. Dependencia de una palabra. Betesda, competencia. Siloé. Obediencia. En Betesda la pregunta era: ¿quién llegará primero? En Siloé la pregunta era: ¿obedeceré aunque no entienda? Betesda. Creyentes que siempre esperan que algo ocurra. Siloé. Creyentes que responden al llamado de Dios. El poder del envío. Siloé proviene del hebreo y significa enviado. De principio a fin, la Biblia revela a un Dios que envía. Envió a Abraham a una tierra que no conocía. Envió a Moisés de regreso a Egipto. Envió a Josué a conquistar.
Envió a Isaías tras purificar sus labios. Envió a Jeremías aún siendo joven. Envió a los discípulos de 2 en 2. Y, en la plenitud del tiempo, envió a su Hijo al mundo. Así avanza el reino, mediante enviados. Así se manifiesta la gloria, mediante enviados. Así ocurre la transformación, mediante enviados. El agua de Siloé nos recuerda que la activación llega cuando respondemos al envío de Dios. Muchos viven en Betesda, mientras Dios los está llamando a Siloé. Muchos creyentes pasan años esperando una profecía, esperando una confirmación, esperando una señal, esperando que alguien los impulse, esperando que las circunstancias mejoren, esperando que todo sea perfecto. Pero Dios está diciendo: no te llamé a esperar junto al estanque, te llamé a caminar hacia el estanque del envío. Porque, mientras algunos esperan que el agua se mueva, otros están siendo enviados a transformar familias, ciudades, ministerios y generaciones. El barro y el envío. Hay algo sorprendente en esta historia. Jesús pudo haber sanado instantáneamente al ciego, pero eligió poner barro sobre sus ojos. El barro hizo que por un momento todo pareciera peor. Ahora no solamente era ciego, además tenía barro cubriendo sus ojos. Sin embargo, ese barro era parte del proceso. A veces Dios permite procesos incómodos antes de la manifestación. A veces coloca barro sobre áreas de nuestra vida, procesos que no entendemos, circunstancias que nos incomodan, momentos que parecen oscurecer más la visión. Pero el barro no era el final, era la preparación para el milagro, sumergirse donde todo se activa. Cuando el ciego llegó a Siloé, ocurrió algo glorioso. Se lavó, el barro cayó, los ojos fueron abiertos. La luz entró, la visión apareció. Todo se activó, no porque el agua tuviera poder en sí misma, sino porque obedeció la voz de Jesús. El estanque fue el lugar de activación. La obediencia abrió la puerta. Y hoy el Espíritu Santo te llama a Siloé, a dejar la pasividad de Betesda, a abandonar la mentalidad de espera, a salir de la dependencia de las circunstancias, a caminar por fe, a responder al envío, a sumergirte en el propósito, a entrar en tu asignación divina. Conclusión. Hemos recorrido un camino juntos, desde las aguas estancadas de la espera hasta las corrientes vivas del envío. Y ahora, todo se reduce a una decisión que define nuestro futuro. Betesda representa una vida esperando que algo suceda. Es la mentalidad de la pasividad, de la dependencia de las circunstancias. Es el lugar donde decimos: no tengo a nadie, si tan solo ocurriera esto, quizás mañana. Betesda habla de espectadores, de una multitud que observa el mismo punto inmóvil, esperando una oportunidad esporádica que quizás nunca llegue para todos. Es un sistema basado en la competencia y la suerte. Pero Siloé representa una vida completamente diferente. Es una vida que responde activamente a lo que Dios ya ha dicho. No se trata de esperar un movimiento externo, sino de iniciar un movimiento interno de fe. Siloé habla de los enviados, de aquellos que han escuchado una instrucción y se ponen en marcha. No habla de oportunidades esporádicas, sino de obediencia continua, de una relación viva y dinámica con el Dios que nos llama por nuestro nombre. Y hoy, en este preciso momento, la pregunta del Espíritu Santo para la Iglesia, para ti y para mí, resuena con una claridad ineludible. ¿Permanecerás junto a Betesda, en la comodidad de la excusa, esperando que las aguas se muevan por sí solas? ¿Seguirás paralizado por el análisis, mirando a otros, esperando tu turno en un sistema que no fue diseñado por Dios para tu sanidad? ¿O te levantarás hoy, sacudirás el polvo de la resignación y caminarás con determinación hacia Siloé, el estanque del envío, el lugar donde todo se activa por la obediencia a su voz? La promesa es demasiado gloriosa como para ignorarla. Porque cuando un hombre o una mujer deja de mirar el estanque y fija sus ojos en el Maestro, cuando escucha la voz de Cristo por encima del ruido de la multitud, cuando obedece su palabra, aunque no la entienda del todo,
y se sumerge en el lugar de su envío. Algo sucede. Los ojos que estaban ciegos por la confusión o el dolor se abren. El propósito que yacía dormido despierta con un fuego nuevo. La unción que te capacita para cumplir tu llamado comienza a fluir, y la gloria de Dios, que anhela manifestarse a través de ti, comienza a brillar para que todos la vean. La decisión es tuya. Puedes quedarte con tu lecho, tu vieja historia, tu cómoda parálisis, o puedes tomarlo y caminar hacia una nueva realidad. No esperes a sentirte listo. No esperes a que todas las condiciones sean perfectas. La fe no es la ausencia de miedo, es la acción a pesar del miedo. Da el primer paso. Haz esa llamada. Pide perdón. Empieza ese ministerio. Obedece en lo pequeño. Recuerda siempre esta verdad fundamental. El milagro no está en esperar. El milagro está en obedecer. Hoy, la invitación de Jesús es la misma. Él está de pie, entre tu Betesda y tu Siloé, extendiendo su mano. No te pregunta por tus limitaciones, te pregunta por tu voluntad. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser usado por Él? Entonces, levántate, camina, obedece. Porque Siloé, el lugar del envío, sigue llamando, y está llamando a los enviados de Dios, te está llamando a ti. Oración final. Señor Jesús, luz del mundo, abre hoy nuestros ojos. Lávame en tu palabra, en tu verdad y en tu amor. Envíame a servir con obediencia humilde, con pasión sincera y poder del Espíritu Santo. Rompe toda parálisis, afirma mis pasos y guía mi vida hacia tu propósito. Te digo sí, aquí estoy, envíame. En tu nombre, amén. Este video fue creado por Nehemías Restaurador del Reino.